Hola, hola. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Camuflados. En esta oportunidad Para terminar el mes, la vamos a conversación. seguir con salud mental. Exacto, pero ahora desde el punto de vista infanto-adolescente, ¿no? Eh, Cada miembro ha tenido su capítulo, hoy le toca a los pequeños y jóvenes de la casa. Así que vamos a dejar, Abróchense los así que cinturones. vamos a dejar todo en manos de la experta. Abróchense los cinturones porque la verdad es que es bien complejo hablar de este tema. Todos los que tenemos hijos sabemos que día a día se nos presentan, digamos, situaciones por las cuales enfrentar, digamos, pasar. Y es importante que tengamos en consideración también algunos tips, algunos elementos que podamos ocupar para cuando se nos presente esto o qué tipo de cosas podemos poner atención. Yo, por ejemplo, tengo preguntas desde el punto de vista de que hay muchos adultos, me incluyo, que estoy sanando mi niña interior y mi adolescente todavía está ahí en Ese es un stand-by. buen punto, sí. Y además tengo un hijo que está llegando a la preadolescencia, tengo una sobrina que está en la adolescencia, hay sobrinos que son más pequeños, otros que son más grandes, pero todos hemos pasado por procesos. ¿Qué puntos podríamos identificar, así como tips para saber si algo extraño pasa con ellos? Siempre es importante ver las conductas a las cuales uno no está acostumbrado, digamos. O sea, ellos siempre van a tener un carácter y siempre van a tener una forma en general que está dado como por la personalidad que ellos puedan tener. Pero cuando algo se sale así como de la norma, cuando ya empezamos a observar otro tipo de comportamientos que no son habituales, es importante darle importancia y no decir, ah, no, sí, es cualquier cosa, sino que poner atención ahí porque uno no sabe de pronto lo que ellos también pueden estar viviendo en las escuelas. Eh, Pueden estar siendo víctimas de bullying o pueden ser ellos también los que estén haciéndolo. Puede estar pasando muchas cosas o pueden estar siendo afectados por algo que puede estar pasando también dentro del núcleo familiar. Entonces es bien importante poner atención cuando, por ejemplo, no sé, pues quieren estar mucho tiempo encerrados o cuando hay, no sé, conductas violentas hacia otras personas, eh, también pueden estar tratando de hacer un llamado, es un pedido de auxilio en definitiva. Cualquier conducta que sea así llamativa, digamos, es importante no dejarla pasar, porque como digo recién, de pronto esa violencia o esa angustia se traspasa y se traduce en otro tipo de conductas, o inapetencia, o dificultades en el sueño, cambios en el peso también, que lo podíamos ver con los adultos igual. Y bueno, como adultos es importante observar eso porque ellos mismos tampoco se van a dar cuenta. O sea, es difícil para uno mismo, siendo adulto, como hablábamos recién, Identifica. identificar qué es lo Ajá. que a uno le está pasando muchas veces, qué emociones estoy cargando, qué cosas. Más aún para los niños y jóvenes que todavía están aprendiendo, digamos, cómo a procesar las emociones y a entender, un poco a explicarse lo que le está pasando o el por qué, porque a uno a veces le puede decir, ¿y por qué te pasa esto? Y ellos no saben en realidad. Ellos no te van a, ah, no, me pasa esto porque hoy día me frustré y no. No. Sí. Entonces ahí está un poco el tacto de cada uno, porque como todos somos diferentes de cada papá para poder llegar y ver que en realidad puede estar pasando y ya si se identifica que hay alguna situación extraña y si no se puede identificar, consultar, digamos, a un Sí. especialista. Yo, por ejemplo, tengo la imagen de que hay niños, bueno, obviamente los bebés, que sé yo, que pasan el proceso de quitarles el pañal, pero después cuando ya tienen 4 o 5 años o tal vez más, hay niños que provocan que se orinan en la noche y yo he notado y he sabido que eso es un indicio súper fuerte de que pasan cosas malas en el fondo con él y que hay que poner una alerta en los padres porque a veces uno dice es de regalón, que no se acuerda, que no va al baño en la noche, que esto, pero yo creo que igual es como un punto para
pequeños detallitos que no son, que a veces uno normaliza porque son pequeños, en realidad no es normal. Claro. Poner ojo también a las circunstancias que rodean esa situación. En qué momentos, por ejemplo, se ha hecho, qué ha pasado durante el día. Como poner ojo ahí. Hay que hacer como una tarea de detectivesca, Ajá. por decirlo así, porque puede que, claro, haya pasado una situación de temor, porque se haya estresado, porque se haya preocupado por alguna rabia, o se haya asustado, porque alguien mucho más, digamos, con una actitud mucho más fuerte se enfrentó hacia él o ella. Entonces es importante tratar de hacer como un seguimiento de qué pudo haber pasado, rodeado esta situación para que después en la noche pasara esto. Y así irlo viendo con las otras ocasiones, no sé, pues sumar 2 o 3 y hacer digamos, ahí un pequeño seguimiento de las situaciones que se pueden estar repitiendo para que esto suceda. Y también observar cuál es como la postconducta, por ejemplo. ¿Qué pasa con el resto de la familia cuando esto sucede? ¿Qué es lo que se le dice al niño? Es muy importante. Ojo ahí porque también se le están poniendo más etiquetas que de pronto no son necesarias y hay una contención que va por detrás que es más importante que etiquetarlo como que mañoso o como que fue flojo porque no quiso ir al baño o como cabro tonto, porfiado, o un montón de adjetivos que se le pueden decir sin tacto a los niños y que eso los marca profundamente. Así que también atención con eso. O sea, así como lo que decíamos el otro día, el valorar, que es más fácil en realidad a veces con los hijos, el valorar sus logros, sus pensamientos, el reafirmar su amor propio, el enseñarles a tener, a manejar los espacios hasta donde se sienten incómodos o cómodos, dependiendo de cómo uno lo vea. Qué tan feliz están. Yo recuerdo que en uno de los colegios al que iba mi hijo, le ponían carita todos los días. Tenían que decir Sí. cómo habían estado el fin de semana, cómo se sentían hoy. Y a mí me parecía una terapia súper buena porque estás cansado, estás enojado, le enseñaban un poco a identificar sus emociones. Viendo, por ejemplo, la película Intensamente, donde muestran las emociones, primero en Riley, en la 1, que son Como más niña. que las emociones más Claro. básicas de los niños, y luego en la segunda que vienen estas emociones que son nuevas, que van viviendo los adolescentes en el fondo, y que sí son procesos que después uno tiene a lo largo, después tiene una consola llena de sentimientos. Pero el vivir esos procesos y el validar a los niños con esos procesos de timidez, porque a lo mejor tu hijo está pasando un proceso de timidez y un poco así como de hermetismo, y uno a veces como que se asusta, porque tú no sabes en realidad está pasando algo. Entonces, el tener la comunicación con los niños o tratar de hacer ciertos ejercicios para saber cuándo están abiertos, porque hay momentos en que, sobre todo los adolescentes, hay momentos en los que están herméticos. Ajá. Y les tratas de sacar una palabra y no puede, así como, bien, una foto, ay, mientras que hay otros momentos en los que sí necesitan hablar y desahogarse, y uno como padre tiene que darse el tiempo de decir, ok, es tu momento de hablar, ¿quieres hablar? Aprovechemos Sí. esas instancias, y efectivamente uno como que rápidamente tiene que revisar si está bien o no el niño, qué es lo que está pasando en esta vida, porque cambios hormonales también va a tener, entonces a veces es difícil poder identificar bien, ¿no? Igual, claro, desde la niñez y cuando vas pasando la preadolescencia se generan un montón de cambios, no solamente físicos, sino que psicológicos. O sea, igual todos sabemos eso. Pero siempre va a ser importante que los niños marquen también como ese espacio, porque eso también les va a ayudar a ellos a definirse a ellos mismos como sujetos diferentes de un otro, o sea, despegarse un poco. Cuando los niños son como una fusión, cuando son más bebés en realidad, son como una fusión con la mamá, y después de a poquito ellos empiezan como a darse cuenta que no, porque son un individuo separado, y lo mismo va pasando después cuando ellos ya son niños y pasan a esta etapa adolescente, en que ellos son capaces de tener pensamiento propio, una opinión propia, a ser más autónomos. Entonces eso mismo
los hace de pronto recluirse más y ser un poco más herméticos, como dices tú, porque están igual construyendo, o sea, aparte de sus cambios físicos, hormonales, están también pasando un montón de cosas, el pensamiento también comienza a ser mucho más abstracto, se empiezan a cuestionar la vida. Claro. Entonces ahí también, como sujetos que estamos cercanos a ellos, que estamos presentes, también comienzan ellos a hacer una evaluación de tu persona. Ajá. O sea, y ahí, claro, muchas veces comienzan las peleas porque, pucha, tú, que esto, que lo otro, y empiezan los conflictos entre padres e hijos porque ellos se empiezan a dar cuenta y quieren también exigir lo que para ellos es justo. Sí. Ellos necesitan su espacio y lo pelean y lo gritan y lo discuten y claro, y todas estas hormonas también como con explosiones internas genera que todo esto sea mucho más estresante muchas veces porque está todo cambiando y ahí entran estos choques, digamos. Pero siempre es bueno que ellos expresen su opinión. Ahora, como uno lo toma, ahí ya varía de familia en familia. Claro. Y de generación en generación, porque haciendo memoria, nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, antiguamente esto no era un tema importante. Si tenías pena, pasaba, o sea, como que no le daban importancia. Partiendo de que ya a los niños no se les permitía llorar, la generación de nuestros padres, yo creo. Exacto, o sea, Ahí claro, los niños no lloraban. no podían demostrar sus emociones porque había emociones marcadas para los niños y para las niñas. Y ya con eso entramos en una etapa difícil de la vida porque fueron los padres que después nos criaron a nosotros. Claro. Y que dentro de todas estas falencias emocionales con las que se tuvieron que criar, nos trataron de dar la mejor de las herramientas, pero el por qué yo lo digo se escuchaba muchas común, veces. Sí, claro. Y claro, y a veces los niños estaban inapetentes y te obligaban a comer porque sí, y porque yo lo digo y no te paras de la mesa hasta que no... Y eran estructuras rígidas. muy rígidas, Sí. donde no se permitía y tampoco podías plantear tu opinión. Porque, ¿qué vas a saber tú, niño? Hoy en día nos damos la oportunidad de escuchar a los niños y a veces nos damos cuenta de que tienen observaciones mejor porque miran desde otro ángulo. y hemos evolucionado afortunadamente en eso. Porque creo que, yo siempre digo, venimos de padres fragmentados, hijos fragmentados, pero queremos que las generaciones venideras tengan esta sanidad mental, que tengan este conocimiento de la importancia de la calidad que tienen que tener mentalmente. Claro, de ahí nos adentramos en, por ejemplo, volvemos al tema del autocuidado, de la autoestima. Que uno, digamos, para poder enseñarles a ellos que son valiosos y que a quererse a sí mismo, no basta con que uno le diga, ay, yo te quiero, yo te amo, yo te adoro y eres el más lindo del mundo, porque ellos saben que ese es un discurso que todas las madres y padres le decimos a los hijos. Tienen que realmente ser capaces de reconocerlo para ellos mismos. Y eso también se logra cuando uno como papá y como mamá logra hacer ese, digamos, ese trabajo y también creérselo. Porque finalmente ellos van a verlo reflejado. Y al verlo reflejado, ahí sí que lo van a interiorizar. No tanto como dijimos en otras oportunidades las palabras, sino que lo que se demuestra. Entonces, si damos como una base, por lo menos, una base firme de lo que puede ser un buen autoestima, digamos, el entregarse cariño a uno mismo y autocuidado y ser capaz también de establecer los límites para, pucha, o sea, yo hasta aquí te dejo pasar, pero ya hasta aquí nomás porque tienes que respetar mi espacio personal o porque yo no acepto que tú me hables así también o porque yo acepto tu opinión, pero yo también puedo dar la mía y es igualmente válida que la tuya. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, esa estructura está también un poco por la interrelación que se da entre padres e hijos. Sí. O sea, tenemos muchas cosas que... O
sea, es un trabajo que no termina nunca. Exacto, porque uno tiene que tener un trabajo interno, sí, siempre. un trabajo externo con tu familia y la armonía en conjunto. Sí. Es harto trabajo, pero es necesario para mantener la armonía, el bienestar, para no caer. Hoy en día el índice de suicidio ha subido mucho Wow. en comparación a los años anteriores, a muchos años atrás. Bueno, científicamente se ha comprobado que el clima, hay países que son Más propenso. más propensos, pero hoy en día se genera mucho. Hoy en día el tema de la tolerancia a la frustración, el tema del bullying, el tema de no sentirse amado, de no sentirse valorado, genera golpes profundos en los niños hoy que llegan a determinaciones incorrectas porque el resto del entorno se, se va en el día a día, se va en sus preocupaciones y dejamos pequeños detalles que alguna vez hemos dicho. Los niños dejan alerta, uno conoce cuando es un berrinche manipulador o cuando efectivamente algo pasa. Creo que hay diferencias. Creo que en la adolescencia es difícil porque uno está viviendo demasiados procesos. Y como adulto... Y como adulto tú también estás viviendo tus procesos porque justamente como hablamos muchas veces, la familia es un sistema y es un sistema que está constantemente nutriéndose y reflejándose. Por lo tanto, uno como papá o como mamá, se va a enfrentar a este adolescente, pero también eso va a despertar en ti algunas partes del adolescente que fuiste. Sí. Entonces, si eso está en conflicto, la relación que se pueda generar también puede generar conflicto. ¿Cómo lo manejaste tú a tu edad? ¿Cómo fue la relación con tus propios padres a esa edad? Y eso te va a dar muchas pistas de dónde tú podrías a lo mejor empezar a trabajar, porque aunque uno no quiera, hay muchas cosas inconscientes que se arrastran por generaciones. Y no lo digo yo. Lo respaldan todos los estudios científicos, las constelaciones familiares. Entonces, está bueno darse una vueltita por eso, revisar las historias familiares para no repetir patrones, poner atención y un poquito de cuidado a eso, porque por más que queramos nuestras raíces, el árbol necesita su podada, necesita como Limpiar ciertas cosas nutrir, de vez en limpiar, cuando. claro, revisar, siempre es un jardín, es una mantención constante. Entonces, el proceso de adolescencia en sí es complejo y es complejo también llevarlo para los padres, o sea, es complejo para los jóvenes y también para los padres. La crisis de los 40, 50, cuando están en plena crisis y los niños están adolescentes, es complejo. Es complejo esa convivencia porque cómo... Con la menopausia. Y claro, y cómo encajamos todo este cúmulo De hormonas. de hormonas, de sentimientos, de opiniones. De emoción. Claro. Sí. Es un trabajo arduo que hay que tener día a día. Es inevitable que en las casas hayan diferencias de opinión, que hayan discusiones, roces, sí. qué sé yo. Pero una vez más, como siempre decimos, el amor es más fuerte. El amor todo lo puede. El escuchar, el respetar, Sí. el entender, el asumir muchas veces, porque a veces nos cuesta asumir que estamos equivocados nosotros y que el del lado tiene la razón. Entonces, el ser capaces de aceptar que estoy aprendiendo, en este proceso estamos aprendiendo todos, pero ayudándonos, eslabón a construir una mejor sociedad, un mejor hogar para nosotros mismos. Sí, definitivamente. Yo sé que mucha gente no les gustan los psicólogos, pero yo voy a ser súper majadera en esto. Es una herramienta, es un servicio, es una atención que así como uno va al dentista, así como uno va al médico general, así como uno se hace chequeos de sangre, de peso, de todo, sería bueno también, invitamos
a todas las personas que nos están escuchando a revisar, digamos, a revisar un poco cómo están, a chequear, porque creo que siempre pueden sacar algo bueno de eso, que no solamente les va a servir a ustedes, sino que a toda su familia. O sea, no es fácil, para nadie es fácil, pero mucho más si estás teniendo, digamos, como una ayuda externa que te ayuda a ver cosas que de pronto uno no es capaz de ver, porque uno está muy cerca. Sí. Entonces uno necesita como ese otro. Como decíamos anteriormente, las generaciones de nuestros padres era casi impensado que un niño fuera el psicólogo, que cualquier persona, si no tenía como un trastorno, digamos, grave, como esquizofrenia, fuera O a sea, un psicólogo o a un psiquiatra. Ajá, Enfermedades enfermedades psiquiátricas, ya, eso estaba todo ligado a pensar que ya los psicólogos y los psiquiatras todo era lo mismo. No es lo mismo. Eh, y actualmente sí se necesita de la asistencia porque la vida cotidiana ahora tiene como muchas exigencias, hay poco tiempo libre y estamos muy exigidos por el ritmo de vida. Entonces es necesario, súper necesario, como autocuidado, como un cariñito también, el darse el tiempo de revisar cómo lo estamos haciendo, de revisar nuestros patrones, de revisar qué cositas podemos ir mejorando, porque insisto, va a ser en beneficio no solo de nosotros, sino que de todo nuestro entorno. Sí. Yo quiero hacer una confesión. Eh, Sucede que yo tengo una manía que es digna de analizar. ¿Ya? Porque yo desde muy pequeña hasta el día de hoy, cuando tengo mis momentos de mayor crisis, angustia y cosas así, a mí me relaja oler colonia. Uh-huh. Pero no es cualquier colonia, tiene que ser una colonia en específico que es una colonia de bebé. Eh, y si se me desaparece, si se me pierde, Te angustia. como que me da una angustia así mal. Creo que nunca... Me puede faltar perfume, pero no me puede faltar esa colonia de bebé que la ocupo y que necesito leerla. Uh-huh. Y es como el momento que... Como que me siento segura en ese instante en que la huelo, como que puedo respirar bien. Me da como esa contención, tal vez, que no lo encuentro en otra cosa. Uh-huh. Y yo sé que es extraño porque finalmente es una manía que no genera... Es como un lugar seguro al que tú sabes que puedes Sí. volver cada vez que los necesitas. Hay personas que se refugian en el alcohol, hay personas que se refugian en otro vicio o en otro tipo de conductas, de pronto que no son tan inocentes como esa, digamos, pero que tiene que ver con regresar, con regresar a un lugar seguro. Mm. Ay, ya no vamos a indagar más, Claro. pero es eso, digamos, como la calma que eso te Sí, genera. Uh-huh. sí, es increíble, pero así como recomendación, obviamente con cosas sanas para los niños, yo he notado que hay niños, por ejemplo, que tienen sus tutos, sus monitos, su peluche de contención, su juguete de contención, que es como su lugar seguro. Y yo creo que es muy bueno porque uno necesita ese rincón propio, tuyo de seguridad como cábala o como muletilla para alguien que lo necesite. Yo personalmente creo que eso en principio cuando son chiquititos, claro, de pronto sí puede servir como hacerlo en algún muñeco, en algo físico. Pero ya a medida que vas creciendo, se hace necesario que esa calma, ese momento, ese espacio, ese lugar seguro, esté dentro de ti, Sí. no externo. Porque ¿qué pasa si eso se pierde? Si eso ya no está. Se te va a desesperar el Me da mundo. angustia, me da angustia. Entonces lo ideal es como primero ver qué es lo que rodea esto o cómo lo podemos nosotros trasladar, qué es lo que eso me genera y bueno, ver todos, digamos, los conceptos que están asociados a eso y de alguna forma poder trasladarlo y así ese rincón y ese lugar seguro va a estar dentro tuyo, vayas donde vayas, se va a acompañar a Mena. Pero sí, finalmente es un poco eso, es como encontrar esa seguridad en ti mismo y poder estar bien, pues que es todo lo que todos buscamos. Finalmente, todos buscamos estar bien, todos buscamos estar en armonía con el resto y
Y si hacemos, digamos, este tipo de conversaciones es porque nos importa, digamos, el poder aportar que sea un granito de arena en generar algún grado de bienestar en las personas que nos escuchan y en nosotras mismas, porque nosotras y un también hacemos autoanálisis, como y un autoanálisis. revisamos constantemente a mí me pasa historias. eso. Yo cuento mis anécdotas porque efectivamente es parte de un crecimiento que también estoy haciendo. Todos estamos, justamente. Es parte de una terapia que también necesito, que también busco ayuda, que también he tenido y que me aporta ciertas cosas siempre para el bienestar mío y de mis seres queridos. Y lo mismo pienso de mi hijo, que en algún instante también lo tuve, porque también pienso que cuando los niños son pequeños y tienen muchos cambios, muchas veces la separación de los padres, que son ciertas cosas que son como marcadoras. Exacto. Y que generan cambios en las actitudes de los niños, uno igual tiene que estar alerta por el bienestar. No siempre se puede tener dentro de una separación buena relación entre los padres, pero tratar de buscar la armonía para el bienestar de los hijos siempre se recomienda. Y aquí estamos todos. Y ojo que los padres que están juntos también de pronto a veces están juntos, pero esa relación puede ser incluso mucho más nociva que padres separados. También. Porque también se están observando ahí, los hijos pueden estar observando relaciones disfuncionales y también hay que poner ojo, por eso que invito a todos, porque estamos todos en este camino de descubrimiento a revisarlo. Si revisar no tiene nada de malo. Exacto. Nosotras no estamos revisando, todos estamos revisando. Nuestros hijos han sido también revisados, digamos. Terapiados. Sí, toda nuestra familia ha pasado por ahí, porque sí, estamos en constante crecimiento y eso ya no es un tabú. Ya no es un tabú el ir a terapia, ya no es un tabú el uno querer crecer, digamos, y revisar. Sí, tengo traumas, ¿y qué? Todos tenemos traumas. Quien esté libre de trauma, que lance la primera piedra. Nadie se salva. Nadie. Así que sí, pues es un constante crecimiento y en 10 años más vamos a estar viviendo otro tipo de cosas que va a tener que ver a lo mejor con la vejez y con que ya... Porque todavía somos jóvenes, ¿ah? O sea, eso también genera, digamos, que es el desarrollo de la vida, también genera cierto como que tú necesitas reencajar tus ideas para poder procesar que ahora ya tú estás en otra etapa de la vida. Claro. Como lo que estamos viendo de niño adolescente, que uno puede observar de pronto que todavía les quedan conductas de niño. Que hay momentos que está esa guerra. Como que y después como no, nosotros somos grandes, y lo mismo con nosotros, o sea, muchas veces, yo hablo de mí, a mis 40 y tantos, mis 40 y siempre, también, o sea, yo me siento muy mayor para muchas cosas, pero joven para otras, digamos. Y así me imagino que a los 50, porque uno está como en constante, así como vas avanzando, es algo que uno no se da cuenta. Y como decían, los 40 son los nuevos 30. Y así uno siente todavía ciertas cosas como de juventud, digamos, de que uno como que uno va flotando en el tema de la edad. El tiempo se siente diferente cuando uno ya lo está viviendo. Cuando uno escucha a la señora de las 4 décadas y uno dice ¡oh! ¿Ahora, ¿en qué momento pasó a ser mi canción? Y a los niños les pasa también cuando están llegando a la adolescencia y también luchan. Por ejemplo, puede que no quieran bañarse, porque también su cuerpo está cambiando y también hay cierto pudor donde ellos no quieren cómo enfrentar este nuevo cuerpo. Por otra parte sí, tienen curiosidad, pero no quieren dejar de ser niños. Entonces también ellos están viviendo un periodo complejo y de lucha interna. Sí. Quieren a la mami, pero también quieren espacio. Su espacio personal. Y hay que entender, porque nosotros también lo vivimos. Y ahí echar un poco el cassette, y ver que uno también pasó por esas etapas y que uno también necesitaba su espacio y claro, de pronto a las mamás o los papás nos cuesta dejar de verlos como los bebés, como niños y empezar a tratarlos también ya un poco más acorde a su proceso, digamos, al proceso que ellos están viviendo. Sí. ¿Cómo estamos con el tiempo justo? Y como siempre,
En honor al tiempo, muchas gracias por esta nueva compañía que tuvimos hoy, por escucharnos, por tirarnos buena onda, buenas vibras, grandes deseos. Saludos a todos, que tengan una buena semana. Con esto cerramos Con esto cerramos el mes. Cerramos la temporada de salud mental. Y vamos a abrir una nueva temporada. Sí, esperamos que les sirva de algo y reiteramos, si necesitan consultar sobre psicólogos y terapias y todo eso, tenemos muchas opciones que podemos entregarles, que les podemos apoyar con eso. Así es que no duden en consultarnos, que les pasamos todos los teléfonos, los datos, los correos para que puedan contactarse. Sí. No se olviden de suscribirse en nuestros canales TikTok, Instagram, YouTube y Spotify. Nos vemos el próximo fin de semana. Que estén súper linda semana. Bye.